Capítulo 1. La ética hacker del trabajo. Linus Torvalds afirma en su prólogo que para el hacker el ordenador mismo es entretenimiento, queriendo decir con ello que el hacker programa porque encuentra la actividad de programación intrínsecamente interesante, emocionante y gozosa. El espíritu subyacente a otras creaciones de los hackers es muy semejante a este. Torvalds no está solo cuando describe su obra aludiendo a que los hackers de Linux hacen algo porque lo encuentran muy interesante. Por ejemplo, Vinton Cerf, al que a veces se denomina el padre de Internet, comenta lo fascinante que resultaba la programación con estas palabras. Programar tenía algo increíblemente atractivo. Steve Wozniak, la persona que construyó el primer ordenador personal real, no duda en referirse a la maravilla que suponía programar. Era el mundo más fascinante. Se trata de un espíritu general. Los programas relacionados con la programación despiertan una curiosidad genuina en el hacker y suscitan su deseo de continuar aprendiendo. El hacker muestra además su entusiasmo sobre eso que le interesa, le llena de energía. Desde la época del MIT, en la década de 1960, el típico hacker viene despertándose de la siesta a la primera hora de la tarde para ponerse a programar con entusiasmo, y persevera en sus esfuerzos profundamente inmerso en la codificación, hasta altas horas de la madrugada. Un buen ejemplo de ello es el modo en el que la hacker irlandesa de 16 años, Sarah Flannery, describe su trabajo en el llamado algoritmo de encriptación Cayley-Parser. Me embargaba una sensación de total entusiasmo. Trabajaba constantemente días enteros hasta terminar y era muy estimulante. Había momentos en que no quería parar. La actividad del hacker es también gozosa. A menudo se enraiza en exploraciones lúdicas. Torvald describió en mensajes diseminados por la red cómo Linux empezó a expandirse a partir de pequeños experimentos en su recién comprado ordenador. En esos mismos mensajes explicaba que su motivación para la configuración de Linux radicaba simplemente en que era divertido trabajar en ello. Tim Berners-Lee, uno de los pioneros de la red, también describe cómo esta creación se inició con experimentos de enlace que denominaba programas de juego. Wozniak refiere como muchas características del ordenador Apple procedían de un juego, y los rasgos divertidos que fueron incorporados tenían simplemente la finalidad de llevar a cabo un proyecto personal, que era programar un juego llamado Breakout y mostrarlo en el club. Flannery comenta cómo evolucionó su trabajo de desarrollo de la tecnología de encriptación, alternando el estudio de los teoremas en la biblioteca y la práctica de la programación exploradora. Con un teorema particularmente interesante. Creé un programa para generar ejemplos. Siempre que programaba algo, acababa jugando durante horas en lugar de ponerlo concienzudamente sobre el papel. A veces esta alegría se muestra también en la propia persona del hacker. Es el caso de Sandy Lerner, conocida no solo por ser una de las hackers, creadora de los direccionadores de Internet, sino también por montar desnuda a caballo. Richard Stallman, el gurú hacker de barba y cabellos largos, asiste a las reuniones sobre ordenadores con una toga y exorciza los programas comerciales de las máquinas que les traen a sus seguidores. A Eric Raymond, un conocido defensor de la cultura hacker, también se lo conoce por su lúdico estilo de vida. Aficionado a los juegos de rol, deambula por las calles de su Pensilvania natal y por los bosques de los alrededores, vestido como un sabio de la antigüedad, un senador romano o un caballero del siglo XVII. Raymond también ha dejado un buen resumen del espíritu general del hacker en su descripción de la mentalidad de quienes programan Unix. Para aplicar de forma correcta la filosofía Unix se debe aspirar a la excelencia. Es preciso creer que la programación es una artesanía merecedora de toda la inteligencia y pasión de que uno sea capaz. El diseño de programas y su implementación deben ser ante todo un arte del que se disfruta y una suerte de juego de alto nivel. Si esta actitud te parece ridícula o vagamente embarazosa, detente un momento y piensa. Pregúntate qué has dejado de lado. ¿Por qué te dedicas a diseñar programas en lugar de hacer alguna otra cosa para ganar dinero o pasar el rato? Debes haber pasado en algún momento de tu vida que el hecho de programar merecía de toda tu pasión. Para seguir adecuadamente la filosofía Unix es preciso tener o recuperar esa actitud. Es preciso que te importe, necesitas jugar, tienes que querer explorar. Al resumir el espíritu de la actividad del hacker, Raymond no duda en utilizar la palabra pasión, que corresponde a lo que llama entretenimiento, tal como lo define en el prólogo. Pero el término utilizado por Raymond
es tal vez aún más educado, porque, si bien ambas palabras tienen connotaciones que no se corresponden con este texto, pasión expresa una de las formas mucho más intuitiva que la palabra entretenimiento, los tres niveles que describimos antes. La dedicación a una actividad que es, en esencia, interesante, fuente de inspiración y dicha. En relación apasionada con el trabajo, no es una actitud que se encuentre solo entre los hackers informáticos. Basta con mirar al mundo académico para encontrar un predecesor más antiguo. La actitud de la apasionada investigación intelectual recibió una expresión similar hace casi dos milenios y medio cuando Platón, el fundador de la primera academia, dijo que la filosofía que, como la luz que desprende el fuego cuando se enciende, nace en el alma y, en lo sucesivo, procurará su alimento. También se encuentra la misma actividad en cualquier otro ámbito, entre los artistas, los artesanos y los profesionales de la información, desde los directores e ingenieros hasta quienes trabajan en los medios de comunicación, o en el mundo editorial y en el diseño. No es solo Jargon File, el fachero oficial del argot hacker, el que dio hincapié en esta idea general. En el primer congreso de hackers celebrado en San Francisco en 1984, Bernard Smith, el creador del ordenador Macicon de Apple, definía el término de este modo: hacker se puede hacer casi de todo y ser un hacker. Se puede ser un carpintero hacker, no es preciso disponer de la elevada tecnología. Pienso que tiene que ver con la artesanía y con el hecho de dar importancia a lo que uno hace. Raymond señala que en su guía, Cómo convertirse en hacker, que hay que aplicar la actitud del hacker a otras cosas además del software, como la electrónica y la música. En realidad, cualquiera de las ciencias de las artes muestra esta actitud en su máxima expresión. Si les considera a este nivel, los hackers informáticos constituyen un ejemplo excelente de una ética del trabajo más general, a lo que podemos dar nombre de la ética hacker del trabajo, afianzada día a día en la sociedad red, en la cual el papel de los profesionales de la informática se halla en expansión. Pero, aunque nos sirvamos de una etiqueta acuñada para los hackers informáticos a fin de expresión esta actitud, lo cierto es que podemos hablar sobre ella sin hacer ni siquiera referencia a los informáticos. De hecho, abordamos un reto social de índole general que pone la tela de juicio de la ética protestante del trabajo desde hace tiempo. Abordamos un reto social de índole general que pone en tela de juicio la ética protestante del trabajo que desde hace tanto tiempo viene rigiendo nuestras vidas y aún ejerce una poderosa influencia sobre todos nosotros. Veamos a qué antiguas fuerzas históricas y a qué arraigadas fuerzas sociales se enfrenta la ética del hacker del trabajo. Expresión de uso familiar. Ética protestante del trabajo tiene su origen, como es sabido, en el célebre ensayo de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1904-1905. Weber empieza describiendo de qué modo la noción del trabajo como debe se halla en el centro del espíritu capitalista surgido en el siglo XVIII. Esta peculiar idea, tan familiar para nosotros hoy en día, pero en realidad tan poco natural, del deber en una profesión, es lo que más característico resulta en la ética social de la cultura capitalista y, en cierto sentido, constituye su fundamento. Se trata de una obligación que el individuo se supone debe sentir y siente hacia el contenido de su actividad profesional, con independencia de qué consista. En particular, sin que importe si parece una utilización de sus facultades personales o solo sus posesiones materiales, como capital. Weber continúa diciendo: no solo un sentido de la responsabilidad absolutamente indispensable, sino en general también una actitud que, al menos durante los horarios laborales, escapa de los cálculos continuos sobre cómo ganar el salario habitual con un máximo de confort y un mínimo de esfuerzo. El trabajo debe, al contrario, realizarse como si fuera un fin absoluto en sí mismo, una vocación. A continuación demuestra Weber cómo la otra fuerza principal descrita en su ensayo, la ética de trabajo enseñada por los protestantes y surgida también en el siglo XVI, llevó más lejos tales metas. El predicador protestante Richard Baxter expresó la ética del trabajo en su forma pura. Es por más la acción por la que Dios se preocupa de nosotros y nuestros actos.
el trabajo es la forma así, como el fin natural del poder. Y decir, oraré y meditaré en lugar de trabajar, es como si un sirviente rechase hacer un trabajo de suma dificultad y se limitara a cumplir solo la parte más fácil y menor. Dios no se complace en ver a la gente meditar y orar, quiere que hagan su trabajo. Fiel al espíritu capitalista, Baxter aconseja a los empresarios que reafirmen en los trabajadores esta idea de hacer su trabajo lo mejor posible, convirtiéndola en un asunto de conciencia. Un sirviente fiel de verdad realizará todo el servicio que debe en obediencia a Dios, como si Dios mismo lo hubiese pedido. Baxter resume esta actitud refiriéndose al trabajo como una vocación, lo cual expresa muy bien las tres actividades centrales de la ética protestante del trabajo. Debe ser considerado un fin en sí mismo. En el trabajo uno debe realizar su parte lo mejor posible, y el trabajo debe ser considerado como un deber, que se lleva a cabo porque ha de ser realizado. A diferencia de la ética del hacker del trabajo, cuyo precedente se halla en la academia, para Weber, el de la ética protestante se halla en el monasterio y no hay duda de que, si analizamos la comparación de Weber, podríamos percibir muchas semejanzas. En el siglo VI, por ejemplo, la regla monástica de San Benito exigía a todos los monjes que consideraran un deber asignado, y a los hermanos arángenes les alertaba de que la inactividad es la enemiga del alma. Era inconsciente que los monjes pudieran discutir el trabajo que les era encomendado. Juan Casiano, el antecesor de San Benito en el siglo V, así lo daba a entender en sus reglas para las instituciones cenóbitas, al destruir con admiración la obediencia de un monje, de nombre Juan, a la orden del superior de que moviera una piedra tan grande que ningún ser humano podría moverla. De nuevo, cuando algunos otros estaban ansiosos de ser edificados, por ejemplo, de su obediencia, la de Juan, el superior lo llamó y le dijo: Juan, corre y apresúrate tanto como puedas para hacer rodar aquella piedra hasta aquí, y de inmediato, forzándola primero con el cuello y luego con todo tu cuerpo. Intentó con todas sus fuerzas y maña hacer rodar una piedra enorme como una multitud de hombres no habría podido mover. De modo que no solo sus hábitos y extremidades inundados de sudor, sino que la piedra misma estaba humedada por el contacto de su cuello. Y todo ello sin sopesar la imposibilidad de la orden y su valor. Lleno de veneración hacia el anciano superior y movido por la genuina simplicidad de su servicio, pues tácticamente creía que el anciano no podía haberle ordenado algo vano, carente de razón. Este esfuerzo, propio de Cificio, sentiza la idea esencial de las esencias monásticas, de que ésta debe ponerse en tela de juicio la natural del propio trabajo. La regla monástica de San Benito explica incluso de la naturaleza del trabajo, no importaba, porque el principal y superior propósito de la tarea no era en realidad hacer algo, sino dar una lección de humildad al alma del trabajador al hacerle cumplir lo que no se le decía. Un principio que parece seguir vigente en buen número de empresas. En la Edad Media, este propósito de la ética protestante del trabajo existía solo en los monásticos y no influyó en la actitud predominante de la Iglesia, y mucho menos en la de la sociedad en general. Fue solo con la Reforma Protestante cuando el pensamiento monástico se diseminó por el mundo rebasando los muros del monasterio. Weber, sin embargo, hace luego hincapié en que, si bien el espíritu del capitalismo encontró en la ética protestante su justificación esencial religiosa, pronto llegaría a emanciparse de la religión y empezaría a actuar conforme a sus propias leyes, sirviéndonos de la célebre metáfora de Weber. Se convirtió en la cárcel de acero, neutra desde el punto de vista religioso. Es una metación esencial. En nuestro mundo de globalización es preciso entender el término ética protestante del mismo modo en que entendemos una expresión como la del amor platónico. Cuando decimos a alguien que ama a otra persona platónicamente, no queremos decir con ello que sea platónico, en el sentido de adoptar seguidor de la filosofía y metafísica de Platón. Podemos atribuir una relación platónica a cualquiera, con independencia de la filosofía, religión o cultura que pueda suscribir. Del mismo modo, podemos hablar de la ética protestante de alguien haciendo caso omiso de cuál sea su fe o cultura. Así un japonés,
un ateo o un católico devoto puede actuar, y a menudo actúan, de acuerdo con la ética protestante. No es preciso buscar mucho para darse cuenta de lo poderoso que aún es la fuerza de esta ética. Una declaración tópica como la de quiero hacer bien mi trabajo, o la de muchos empresarios en sus breves discursos con motivo de la jubilación de algunos de sus empleados, a los que ensalzan por lo diligente, responsable, leal y de confianza que ha sido, constituyen el legado de la ética protestante, pues no se cuestionan en ningún caso la naturaleza misma del trabajo. Elevar el trabajo a la condición de lo más importante en la vida es otro de los síntomas de la ética protestante, hasta el extremo de poder convertirse en una adicción al trabajo que conduzca a la completa desatención de los seres queridos. De este modo el trabajo se realiza con las mandíbulas prietas y con una actitud de atormentada responsabilidad, al punto de que la mala conciencia afora cuando no se puede cumplir con el trabajo debido a un problema de salud. Considerado en un contexto histórico más amplio, no es sorprendente este continuado predominio de la ética protestante, pues, si bien nuestra sociedad red difiere en gran medida de su antecesora, la sociedad industrial, su nueva economía no comporta una ruptura completa con el capitalismo descrito por Weber. Se trata solo de un nuevo tipo de capitalismo. En el área de la información, Castells subraya que el trabajo, en el sentido del tiempo laboral remunerado, no está en vías de extinción, pese a previsiones disparatadamente paradisíacas como la de Jeremy Rifkin en El fin del trabajo. Es fácil dejarse llevar por la fantasía de que los avances tecnológicos harán que nuestras vidas estén automáticamente menos centradas en el trabajo, pero si examinamos los hechos empíricos del ascenso de la sociedad red hasta la fecha y los proyectamos hacia el futuro, tendremos que convenir con Castells en la naturaleza del patrón aún dominante. El trabajo es, y será en un futuro previsible, el núcleo de la vida de la gente. La sociedad red no pone en tela de juicio la ética protestante. Campando a sus anchas, ese mismo espíritu centrado en el trabajo sigue dominando sin problemas. En este contexto más amplio, la naturaleza radical del hackerismo consiste en su propuesta de un espíritu alternativo para la sociedad red, un espíritu que finalmente cuestiona a la ética protestante. Y solo en este sentido, cabe afirmar que todos los hackers son realmente crackers, porque intentan romper el cerrojo de la jaula de acero. El propósito de la vida. El desplazamiento de la ética protestante no se llevará a cabo la noche a la mañana. Llevará tiempo, al igual que sucede con los grandes cambios culturales. La ética protestante se halla tan profundamente enraizada en nuestra conciencia presente que a menudo es pensada como si fuera la naturaleza humana, cuando sin lugar a dudas no lo es. Basta para recordárnoslo con echar un breve vistazo a las actitudes pre-protestantes en relación al trabajo. Tanto la ética protestante como la hacker son, desde un punto de vista histórico, singulares. La idea de trabajo expresada por Richard Baxter era por completo ajena a la iglesia preprotestante. Antes de la reforma, los clérigos tendían a dedicar el tiempo a preguntas como la de ¿hay vida después de la muerte? Pero ninguno de ellos se preocupaba por si después de la vida había trabajo. El trabajo no formaba parte de los ideales supremos de la iglesia. Dios mismo trabajó 6 días y el séptimo se dedicó a descansar. Tal era también la meta suprema para los seres humanos. En el cielo como en domingo nadie tendría que trabajar. Paraíso sí, oficio no. Podría decirse que el cristianismo respondía en su origen a la pregunta de ¿cuál es el propósito de la vida?, afirmando que el propósito de la vida es el domingo. Esta declaración no es solo una ocurrencia. En el siglo V, Agustín de Hipona comparaba nuestra vida casi de pie a la letra con el viernes, el día en que, según la enseñanza de la Iglesia, Adán y Eva pecaron, y Cristo sufrió martirio en la cruz. Agustín escribió que en el cielo encontraremos un domingo eterno, en el que Dios descansó y Cristo ascendió al cielo. Será ciertamente el Sabbat por excelencia, y el Sabbat en el que no anochece. La vida parece, a la luz de sus textos, una larga espera del fin de semana. Dado que los padres de la Iglesia consideraban el trabajo una mera consecuencia de la pérdida de la gracia, pusieron especial cuidado conceptual en distinguir las actividades que Adán y Eva llevaban a cabo en el paraíso. Fuera lo que allí hacían en ningún caso podía considerarse trabajo. Agustín hace hincapié en que el Edén, el trabajo digno de elogio, no es esfuerzo, tan solo una afición agradable. Los hombres de la iglesia anterior al protestantismo entendieron el trabajo duro, el duro esfuerzo, como un castigo.
En la literatura de los iluminados medievales, en lo que se habla de las imágenes del infierno que tienen los eclesiásticos, las herramientas de trabajo ponen de manifiesto toda su auténtica naturaleza de instrumentos de tortura. Los pecadores aparecen castigados con martillos y otros útiles. Y lo que es más, según estas visiones existe en el infierno una tortura aún más cruel que la física e infligida directamente, el esfuerzo perpetuo. Cuando en el siglo VI, al visitar las tierras del más allá, vio el devoto hermano Brandán a un trabajador, se persignó de inmediato, dándose cuenta de que había llegado allí donde no cabía ya esperanza alguna. Este es el relato de su visión. Cuando se adentraron más allá, a un tiro de piedra, oyeron ruidos de fuelles, que parecían truenos, y batir de mazos sobre yunques y hierro. Entonces San Brandán, protegiéndose con la señal de la cruz, pronunció estas palabras: «Oh Señor Jesucristo, líbranos de esta siniestra isla». Pasando por delante de un monte, se asustaron al ver uno de los diabólicos habitantes de la isla dispuesto a hacer un trabajo, peludo y hediondo, con el rostro abrasado por el fuego y tiznado por el humo. Al ver a aquellos servidores de Cristo acerca de la isla, corrió su forja gritando con todas sus fuerzas: «Tormento, tormento, tormento». Si uno no se comporta bien en esta vida, esta es la idea, está condenado a trabajar incluso en la siguiente. Y peor aún, ese trabajo, para la iglesia protestante, será por completo inútil, hasta el punto carente de sentido que ni en el peor día de trabajo en la tierra podría haberse permitido imaginárselo. Carente de sentido que ni el peor día de trabajo en la tierra podría haber permitido imaginarlo. Este tema cristaliza en la apoteosis de la visión del mundo protestante, la Divina Comedia de Dante, concluida poco antes de su muerte en 1321, en la que los pecadores que han dedicado sus vidas al dinero, tanto los derrochadores como los miserables, son condenados a empujar enormes rocas alrededor de un círculo eterno. Había aquí más gente que en las otras partes, y desde un lado al otro, con chillidos, haciendo rodar pesos con el pecho. Entre ellos se golpeaban y después cada uno volvía hacia atrás, gritando: «¿Por qué agarras? ¿Por qué tiras?». Así giraban por el foso tétrico de cada lado a la parte contraria, siempre gritando el verso vergonzoso. Al llegar luego, todos se volvían para otra justa, a la mitad del círculo. Dante tomó prestada esta idea de la mitología griega. En el Tártaro, a donde eran enviados los peores de los seres humanos, el más severo de los castigos fue impuesto a Sísifo, condenado a empujar eternamente una roca enorme hasta lo alto de una montaña, de la que siempre volvía a rodar ladera abajo. El domingo siempre se les insinuó a Sísifo y a los pecadores del infierno de Dante, aunque nunca acaba de llegarles, condenados como están a un eterno viernes. A tenor de este trasfondo, estamos en condiciones de comprender mejor la dimensión del cambio de actitud respecto del trabajo que comportó la Reforma protestante. En términos alegóricos, desplazó el centro de gravedad de la vida desde el sábado hasta el viernes. La ética protestante reorientó la ideología de una forma tan completa que puso cielo e infierno al revés. Cuando el trabajo se convirtió en un fin en sí mismo sobre la tierra, a los clérigos les resultó muy difícil imaginarse el cielo como un lugar destinado al ocioso perder tiempo. El trabajo ya no podía ser considerado como un castigo infernal. En este sentido, el eclesiástico de la Iglesia reformada, Johann Caspar Lavater, explicaba en el siglo XVIII que ni siquiera en el cielo podemos conocer la bienaventuranza sin tener una ocupación. Estar ocupado significa tener una vocación, un oficio, una tarea especial y particular a realizar. El baptista William Clark Hewlett lo expresó en pocas palabras al describir el cielo a principios del siglo XX como, a fin de cuentas, un taller. La ética protestante demostró ser tan poderosa que el trabajocentrismo caló hasta el fondo de nuestra imaginación. Un destacado ejemplo es la novela de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, 1719, escrita por un hombre formado como predicador protestante, náufrago en una isla exuberante. Crusoe no lo tiene fácil, debe trabajar sin descanso. Es un protestante tan ortodoxo que ni tan solo descansa los domingos, aunque por lo más observa aún la semana de 7 días. Tras salvar a un aborigen de sus enemigos, apropiadamente le llama viernes. Le enseñaba la ética protestante y luego le decía un elogio que describe a la perfección el ideal ético del trabajador.
Nunca un hombre tuvo un sirviente más fiel, afectuoso y sincero, siempre dispuesto y ocupado. Sus afectos más íntimos estaban unidos a mí, como los de un hijo a su padre. En Vendredi, la adaptación satírica de la novela en Defoe, hecha por Vendredi, la adaptación satírica de la novela Defoe, hecha por Michael Townley en el siglo XX, la conversión de Viernes a la ética protestante es aún más completa. Krauss decide ponerla a prueba haciéndole cumplir unas tareas aún más sisíficas que las prácticas por la regla cenóbica de Casiano. Cansado de verle realizar las tareas que le corresponden sin preocuparse nunca de su razón de hacer, quiso estar seguro. Le impuso entonces un trabajo absurdo considerado en todas las prisiones del mundo el más evilacera de las vejaciones: hacer un agujero, luego hacer otro, para meter en él los escombros del primero. Después un tercero para enterrarlos del segundo y así sucesivamente. Sufrió durante una jornada bajo un cielo plomizo, con un calor agobiante. Sería poco decir que el viernes no se enfadó con aquel trabajo imbécil. Raras veces le he visto trabajar con tanto ardor. Ponía en él incluso una especie de alegría. Sísifo se ha convertido en un auténtico héroe. La vida apasionada. Situada en este amplio contexto, resulta sencillo considerar que la ética hacker, entendida no solo como la ética del programador, entendida no solo como la ética del programador informático, sino como un desafío social de carácter genérico. Se asemeja mucho más a la ética preprotestante que a la ética protestante. En este sentido, se podría decir que para los hackers el propósito de la vida está más próximo al domingo que al viernes, pero solo más próximo, ya que en la última instancia la ética del hacker no es identificada a la ética protestante, pero solo más próximo que ya en la última instancia la ética del hacker no es idéntica a la ética preprotestante, que inspiraba y prevela un paraíso donde la vida no comportaba hacer nada. Los hackers quieren cumplir sus pasiones y están dispuestos a admitir que ni siquiera el cumplimiento de las tareas que les resulten interesantes es siempre una rotunda bendición. Para los hackers, la palabra pasión describe bien la tendencia general de su actividad, aunque su cumplimiento no sea en todos sus aspectos un puro juego gozoso. En este sentido, Linus Torvalds ha descrito su trabajo con Linux como una combinación de afición agradable y trabajo serio. Linux ha sido una gran medida en la ficción, aunque del mejor tipo, una afición seria. Apasionada y creativa, la actividad del hacker comporta asimismo trabajo duro. Raymond no duda en decir en ¿Cómo ser hacker? Ser hacker es muy divertido, pero es un tipo de diversión que comporta mucho esfuerzo. Este esfuerzo resulta necesario para crear cualquier cosa que sea un poco mejor. Si es preciso, los hackers están dispuestos también a realizar las partes más interesantes que sean necesarias para la creación del todo. Sin embargo, la revelación de este todo hace que incluso sus aspectos más aburridos valgan la pena. Tal como escribe Raymond, el trabajo duro y la dedicación se convertirán entonces en una especie de juego intenso en lugar de ser pura monotonía. Hay una gran diferencia entre estar de forma permanente privado del goce y encontrar una pasión de la vida para cuya realización uno también asume aquellas partes sin duda menos grosas, pero no por ello menos necesarias.